de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. El primero en importancia y el que abarca a todos los demás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Más que significar que hay que amar a Dios más que a nada, significa que el amor a Dios debe estar sobre todo, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre tus diversiones. Debe estar sobre todo no porque tengas que desplazar lo anterior, sino porque todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que realices debe estar bajo la óptica del amor a Dios. Todo lo que hago lo hago por el amor a Dios y como si lo estuviera ofreciendo a Dios. Segundo mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano. Hay que recordar que Dios es santo y también su nombre lo es, porque hay una íntima relación entre el nombre y la persona. Así como hay una íntima relación entre un país, su gobierno y su embajador, también Dios y su nombre están íntimamente relacionados. Si nosotros ofendemos a un embajador, estamos también ofendiendo al país. Por lo tanto, nosotros debemos tratar el nombre de Dios con amor, con respeto, con veneración. Y debemos también aprender a respetar todo lo que Dios representa, todo lo consagrado a Él, ya sean personas, objetos o lugares. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Qué significa santificar las fiestas? Significa separar para poder ganar. Sí, separar para poder ganar. ¿Y qué ganamos? Pues ganamos el cielo. Las fiestas son los domingos, Día del Señor, y también aquellas fiestas que marque la Iglesia, como aquellas que tenemos que realmente separar para ganar. Y ganamos el cielo, ganamos a Dios que se nos hace presentes a través de la Eucaristía. Y también nos recuerda nuestra identidad, porque qué importante es que nosotros a través de las fiestas que celebramos renovamos quiénes somos y de dónde venimos. Así que celebrar una fiesta significa volver a ser tú mismo, la mejor versión de ti mismo, ese que es hijo de Dios. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Recordemos que hay que tener ese amor a Dios expresado en nuestros padres, porque toda autoridad legítima viene de Dios y el Señor a los primeros que les confía la autoridad legítima es a los papás. Por lo tanto, este mandamiento nos invita a 4 cosas: a amar, a respetar, a ser obedientes y ayudar en las necesidades a nuestros padres. Así que a ser obedientes y amarlos con todo nuestro corazón. Quinto mandamiento, no matarás. Cuando uno se queda en los mandamientos, se queda en lo negativo, no matarás. Pero los mandamientos también son una invitación a vivirlo en positivo. No matar significa ama la vida, defiende la vida, apasionate por la vida. La vida es el primer regalo que Dios nos dio a cada uno y es el regalo que tenemos que custodiar en todos nuestros hermanos y prójimos. No matar significa vive la vida en plenitud y defiende la vida porque es ese regalo que Dios nos ha dado y que tenemos que custodiar para entregárselo solamente a Él. Sexto mandamiento, el coco de todos, ya lo sé. No cometerás actos impuros. Todo aquello referente a la sexualidad, pero entendamos que la sexualidad en sí no es mala. Por supuesto que no, es un don hermoso del Creador, es la forma más sublime en el que el ser humano puede amar a imagen y semejanza del Creador. Pero así como puede ser la expresión más alta del amor, puede ser también la forma más degradante a la que puede llegar la persona cuando se desvincula el don de la sexualidad del amor y de la responsabilidad. Por eso atentan contra este mandamiento todo aquello que hace que veamos a las personas como objetos de placer. Analiza cuántos actos haces tú que restan pureza al amor que es reflejo del amor de Dios. Séptimo mandamiento, no robarás. Este mandamiento nos invita a 2 cosas fundamentales. Primero, a tener confianza en la providencia y que también nosotros podamos ser generosos con la entrega de nuestra vida. Porque muchas veces no solamente robamos materialmente, sino que también podemos robar a los demás el amor que estamos llamados a darles, nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestro cariño. Así que ánimo, confiemos mucho en la providencia de Dios que nos da dones, talentos, cosas materiales, pero también seamos generosos en el don de nuestra entrega hacia los demás. El octavo mandamiento es no dirás falso testimonio ni mentirás. Jesús en el Evangelio se presenta y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
El camino que llega al cielo es siempre decir la verdad para tener vida. Así que te invito a que cuides mucho tus palabras, a que cuides la integridad de tu vida y te presentes siempre como un auténtico espejo de lo que vives en tu interior. Sé uno por dentro y por fuera y siempre di la verdad para caminar hacia la vida que es Jesús. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Hay que tener el corazón, la mente totalmente limpia y entregada a Dios, porque cuando nosotros ambicionamos otras cosas, nuestra mente, nuestros pensamientos divagan. La afectividad, que es el don del amor, el don de la sexualidad, debe estar totalmente referida a la generosidad, a la entrega del don de sí, para que así nuestra mente, nuestro corazón pueda estar totalmente puro. Cuando nosotros utilizamos a las otras personas, tendremos muchos problemas en nuestro interior, así que nuestro corazón y nuestra mente siempre enfocados en Dios, para así poder amar y respetar a todos los demás. Nuestro corazón tiene un vacío gigante e inmenso y los bienes parece que comienzan a llenarlo y a veces nos aferramos tanto a las cosas que queremos más y más y más. Pero ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Cuántas cosas, cuánto dinero, cuántas posesiones tienes que tener para calmar tu corazón y que tu corazón sea feliz? Nunca será suficiente. Por eso este mandamiento, el 10º mandamiento, nos dice: no codiciarás los bienes ajenos, porque no importa lo que tengas, si lo tienes en Dios, eso basta para hacerte feliz. No importa lo que el otro tenga, sé que a veces tiene más o menos que tú. Lo que tú tienes, disfrútalo como un don de Dios y vas a poderlo vivir como un camino al cielo. ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son los 10 mandamientos de Dios? Si tenés tu Biblia, busca Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos fueron los 10 mandamientos de Dios que se encuentran
en tu Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1 al 17. Que Dios te bendiga. Entonces, ¿cuántos mandamientos violó Satanás en el cielo? Uno solo, es decir, de los 10 violó uno solo. ¿Cuánto violaron Adán y Eva? Uno solo, es decir, violaron el 10º mandamiento. Y lo vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 20. Vamos a leer que ese mandamiento ellos los violaron en el cielo. Dice así el 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Verso 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Aquí vemos el mandamiento completo, no como lo ha dividido la Iglesia Católica, que lo dividió en dos. El 10º mandamiento, la Iglesia Católica lo dividió en dos. Es decir, le puso el 9 y el 10 a un solo mandamiento que no puede ser dividido. Y la Iglesia Católica ya lo dividió, porque la Iglesia Católica es una tramposa. La Iglesia Católica te enseña con engaño. La Iglesia Católica te engaña y te vende cosas que Dios no la ha puesto ni la ha dicho aquí en su palabra. Entonces te invitamos a que busques tu Biblia, a que la leas. Si los sacerdotes te prohíben que la lea, léela, aunque sea oscura, aunque sea escondida, pero léela para que el Espíritu Santo te pueda dar discernimiento, para que el Espíritu Santo te pueda dar conocimiento de la verdad y no perezca por ella. Porque el Señor dice: mi pueblo muere porque le faltó inteligencia. Es decir, que tú no seas uno de esos que por ahí se hacen los sordos y los mudos y nada más creen en lo que le dicen los dirigentes, en lo que le dicen los pastores, en lo que le dicen los sacerdotes, en lo que habla el Papa, que habla blasfemias, porque enseña con mentira y con engaño. Por eso te leí este mandamiento para que entiendas que este mandamiento, el 10º, fue violado primero en el cielo y por eso pecó Lucifer, el diablo, Satanás, pecó porque violó el 10º mandamiento de la sagrada ley de Dios. En el Edén, Adán y Eva pecaron porque violaron el 10º mandamiento. Es decir, allí en el Edén, ellos tenían la regla de los 10 mandamientos. En ese árbol estaba la ley de Dios y ellos violaron el 10º mandamiento. Y oyes lo que te voy a decir, porque cuando tú violas un mandamiento, te llevaste toda la ley. Adán y Eva violaron los 10 mandamientos en el Edén. ¿Por qué? Violaron el 10º y el 9º dice: no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Levantaron ellos, Adán y Eva, levantaron falso testimonio contra Dios, porque uno a otro se acusaron y acusaron al mismo Dios. Robaron el fruto prohibido, que es el 8º mandamiento: no robarás. También violaron el 7º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Eva cometió adulterio espiritual, porque Eva le obedeció al diablo, le siguió y le creyó a Satanás. Por lo tanto, cometió adulterio espiritual porque se divorció de Dios, porque pecó contra Dios, lo negó y aceptó a otro. Es decir, Eva se puso de parte del diablo cuando aceptó su propuesta. Violó el 7º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Es decir, ella cometió adulterio espiritual. Violaron el 6º mandamiento. ¿Por qué?
para que Adán y Eva fueran perdonados allí en el Edén, el Señor tuvo que dar una orden para que ellos inmolaran, para que ellos sacrificaran a un cordero inmaculado, macho de 1 año sin ninguna mancha. Es decir, allí se sacrificó al Creador. Allí ellos sacrificaron a Jesús en ese cordero que quita el pecado del mundo. Ellos tuvieron que sacrificar ese cordero para que Dios pudiera perdonarlo. Es decir, la sangre de ese cordero que fue derramada allí en el Edén fue la expiación por su pecado. Habían pecado contra Dios y Dios, a través de ese sacrificio de ese cordero, Dios perdonó a la pareja. Es decir, Adán y Eva fueron perdonados en el mismo Edén, pero no podían ya dejar de que iban a vivir eternamente porque habían violado la ley de Dios y la paga del pecado es la muerte. Esto quiere decir que aunque ellos pecaron, se arrepintieron y fueron perdonados, como quiera le iba a tocar la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Como ellos habían pecado contra Dios, pues tenían que morir. Y esta fue la paga de Adán y Eva, y esa es la paga tuya y mía. Debemos morir, ¿para qué? Para poder darle cumplimiento a lo que Dios dice, que la paga del pecado es la muerte, y aún te arrepienta, Dios entonces tiene para ti el perdón. Si te arrepientes, Dios te perdona, te limpia con la sangre del cordero y te hace acepto. Es decir, que hay un medio para que tú seas perdonado. El arrepentimiento de corazón, reconocer a Cristo como tu único Salvador personal y reconocer que eres un pecador delante de Dios. Eso hace que tú entres al reino de los cielos. Hoy Dios te da esa oportunidad a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, violaron el 6º mandamiento, violaron el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y tú dirás, ¿dónde está la madre de Adán y Eva? La madre de Adán y Eva es la tierra. Esa es la que le dio a ellos la primera materia prima para ser creado. Es decir, Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra, fueron creados del barro de la tierra. Es decir, la madre de Adán y Eva es la tierra. La madre de ellos fue la tierra. ¿Y quién es el padre? Dios, el creador que le dio su aliento de vida. Es decir, Dios le prestó a Adán y a Eva su aliento de vida. No se lo dio para que fuera eterno, sino prestado. Es decir, que Dios nos presta su aliento de vida y cuando morimos, entonces se lo devolvemos. Ese aliento de vida vuelve a Dios. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Es decir, el aliento más el barro conforman un ser viviente. Ahí está la persona. Cuando se une el barro y se une el aliento de vida, forman un ser viviente. Por eso, cuando tú mueres, ese aliento vuelve a Dios y tu cuerpo vuelve otra vez al polvo de donde fue tomado. Esto te lo decimos para que aprenda que nadie va al cielo, como dicen por ahí, que si fuiste bueno, si fuiste malo, si no hiciste nada, si hiciste algo, que va para un lugar, que va para el limbo, que va para el infierno. Eso es mentira del diablo y de la Iglesia Católica. Todo eso te lo ha enseñado la Iglesia Católica. Esas son mentiras del diablo que la inventa a través de la Iglesia Católica para llevarte a la perdición, para que tú creas en eso. Cree en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Cree en el Salvador, cree en el que te da vida y vida en abundancia. El que venció la muerte, Cristo Jesús, es tu eterno Salvador y Él tiene su ley y Él tiene sus 10 mandamientos. Por eso hoy te llamamos, hermano, para que entienda
que muchas cosas de las que te enseñan en la Iglesia Católica están completamente fuera de la Biblia. No están en la Biblia. Compruébalo, léela, estúdiala, escudriñala, para que entienda que muchas de las cosas que te están enseñando y te enseñan en ese sistema no son de Dios. Son cosas de hombre, son inventos de hombres para engañarte y para llevarte a la perdición. Entiéndelo, hermano, para que comprenda que Dios quiere salvarte, mas el hombre quiere llevarte a la perdición. Vamos a leer ahora en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Vamos a ver qué sucedió con esa ley. Esa ley que estaba allí en el huerto del Edén. Esa ley que ya Dios se la dio a conocer a Adán y a Eva. Esos 10 mandamientos que estaban en el árbol del bien y del mal. Vamos a ver, como dicen muchos, que la ley comienza a partir del Sinaí. Es decir, a partir de la promulgación de la ley, cuando el Señor la anunció con su voz allí en el monte, y que a partir de ahí fue que se dio a conocer la ley de Dios. No, mi hermano, la ley de Dios es eterna. Dios es eterno. El carácter de Dios es sus 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puede Dios venir tan retardado al monte Sinaí después de tantos años? Entonces Dios juzgó mal a los antidiluvianos. Dios erró, Dios se equivocó, Dios pecó cuando eliminó a todo lo de la raza antidiluviana con el diluvio. Entonces Dios hizo un juicio a priori. Dios entonces no tiene regla. Mi hermano, la ley de Dios no perime. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios está vigente. Por eso te digo, hermano, los antediluvianos fueron juzgados por la ley, porque se levantaron contra Dios, porque violaron todos sus mandamientos, porque mataban, porque violaban, porque adulteraban, porque robaban. Ellos se levantaron contra Dios en blasfemia. Es decir, los antediluvianos no obedecieron ningún mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso el Señor dice: mi espíritu no contenderás con ello, porque el hombre que he creado, el Señor dijo, me ha pesado haberlo hecho. El mismo Dios dice: me ha pesado haber creado al hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de violencia. Y la violación de la ley es violencia. Cuando tú violas el mandamiento, está ejerciendo violencia. Y Dios aborrece la violencia. Por eso, hermano, te decimos, Dios es amor. Y Dios quiere salvarte y darte vida y vida en abundancia. Vamos a ver en el capítulo 16 del libro de Génesis, de Éxodo, qué dice la palabra de Dios en cuanto a el sábado y la ley de Dios. Leemos del capítulo 16, del 22 al 31. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces les dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el 7º día es sábado. En él no se hallará. A pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el 7º día a juntar y no lo hallaron en el campo. Es decir, que Dios le está ordenando a su pueblo que debe juntar 2 gomeres para el 6º día y para el 7º día. Es decir, el alimento de hoy y el alimento del viernes. Es decir, del viernes y del sábado. Tenían que recogerlo el viernes. 2 gomeres por familia. Eso fue lo que Dios estimó para cada tribu de Israel. Entonces,
vemos que ya el Señor le está hablando del sábado, pero todavía el Señor no ha pronunciado su ley en el Sinaí. Todavía Dios no ha dicho cuáles son sus mandamientos. No se lo ha dicho porque no ha hablado en el monte todavía. Pero sin embargo ya Dios le está diciendo a través de Moisés, dile que mañana es el santo sábado de Jehová. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Oiga, aquí le está diciendo Dios, ¿hasta cuándo no os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles mandamientos? Todavía Dios no lo ha pronunciado en el Sinaí. Todavía Dios no lo ha dicho para que lo escuchen. Sin embargo, ya Dios le está diciendo a Moisés que no quieren guardar sus mandamientos ni su ley. Eso quiere decir que Dios está hablando de la vigencia de sus mandamientos, de la vigencia de su ley, que aunque estaban en Egipto sin ley, Dios siempre mantiene su ley. Entonces el pueblo de Dios se había negado, el pueblo de Dios todavía se sigue negando a guardar la ley de Dios. Sin embargo, Dios lo libera de Egipto, de la esclavitud, y lo trae a un lugar de libertad donde van a ser enseñados por él mismo. Y sin embargo, todavía se resisten, andan en rebeldía, no quieren creer en la ley de Dios, no quieren creer en sus mandamientos. Todavía se le siguen negando al Dios que no escatimó esfuerzo ni milagros. Fueron 10 plagas para poderlo sacar de Egipto y traerlo a esa tierra de libertad. Aunque era el desierto, ahí tenían libertad porque ahí no había faraón. Ahí estaba el mismo creador, ahí estaba el mismo libertador que es Dios mismo, con ellos protegiéndolo de día y de noche. Entonces dice el Señor, mirad que el Señor os dio el sábado, por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día y la casa de Israel lo llamó maná. Con el pan que bajaba del cielo, Dios se manifiesta. Es decir, el maná que bajaba del cielo era comparado con el sábado. Dios dice que ese día iban a reposar y que ese día iban a estar en descanso con él allí en el monte Sinaí. Entonces vemos que el Señor ya le está dando el maná y le está dando el sábado. Era como semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto manda el Señor, llenad un homer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo guardó delante del testimonio como el Señor lo mandó a Moisés. Y así los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. Un homer es 1/10 parte de un efa. El Señor mantuvo a su pueblo. El Señor sostuvo a su pueblo por 40 años en el desierto cuando le dio a comer maná. Es decir, Dios cumple su promesa. Aquí, en esto que estamos leyendo, estamos viendo que ya el Señor está estableciendo el sábado. Es decir, ya la cantidad de personas que salieron de Egipto ya tenían que guardar el sábado delante de Dios. Tenían que reverenciar su sábado. Pero vamos a leer ahora en el capítulo 19 del libro de Éxodo, del 1 al 16. Oiga lo que dice. En el 3er mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí.
salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Moisés subió a presentarse ante Dios. Moisés subió, oiga bien, Moisés subió para presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para que allí le enseñara lo que Dios quería que se le enseñara, que era el preparativo para recibir los mandamientos de la santa ley de Dios. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con tronante voz. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó a Moisés. Y el Señor le dijo, desciende, requiere al pueblo que no traspasen el límite para ver al Señor, porque multitud de ellos caerá. Y también los sacerdotes que se lleguen al Señor, que se santifiquen para que no hagan ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte porque tú mandaste, señala límite al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón conmigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite a subir al Señor para que no haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Ahora vemos la preparación de todo el pueblo de Israel delante de Dios allí al pie del monte Sinaí. Allí está toda la multitud que salió de Egipto, de otros pueblos también habían allí. Es decir, que allí estaban todas las razas prácticamente. Allí delante de Dios, Él va a pronunciar ahora sus 10 mandamientos, el decálogo de los 10 mandamientos. El mismo Señor lo va a pronunciar en este momento. Y los leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Aquí están los 10 originales. Los 10 verdaderos mandamientos de la santa ley de Dios. No son los mandamientos de la Iglesia Católica. No son los mandamientos del catecismo católico. No son eso. Son los originales. Éxodo capítulo 20. Leemos textualmente lo que Dios pronunció desde el monte Sinaí, audible. Dios primero lo anunció y luego lo escribió. Leemos en el capítulo 1, Éxodo capítulo 20. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. Oiga bien, no tendrá otros dioses fuera de mí. Este es el primer mandamiento. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento no es así en el libro de Éxodo capítulo 20. Dice, no tendrá otros dioses fuera de mí. Es decir, está en una contradicción el mandamiento de la Iglesia Católica a través del catecismo y está mintiendo. Porque no es amarás a Dios sobre todas las cosas. No. Lo que dice el mandamiento es que no tendrá otros dioses fuera de mí. Oye bien, es diferente lo que te está enseñando Dios a través de su ley, a través de los mandamientos originales. Oiga lo que dice el segundo mandamiento. El segundo mandamiento de los 10, el número 2, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga bien, el segundo mandamiento de la santa ley de Dios que fue sacado, que fue borrado por la Iglesia Católica, no habla de las imágenes. Oiga bien, ellos borran este mandamiento para poderte enseñar que adores imágenes, que las honre, que las cargue, que le hable, que le diga. Es decir, Dios te está diciendo, oye bien, que no debes honrar imágenes, que no debes adorar imágenes, que no lo debes representar con imágenes, porque Él te dice, Dios te dice que Él es celoso. Oye bien la palabra que Dios usa, celoso. Quiere decir que Dios no acepta que tú estés adorando una estatua, que tú estés adorando una imagen. Dios no lo acepta, a Dios no le agrada. No lo haga porque a Dios no le gusta. No provoques a tu Dios porque Él te dice que es celoso. Entonces, mi hermano, este mandamiento no está en el catecismo de la Iglesia Católica, porque entonces aquí estamos viendo que el segundo mandamiento del catecismo católico, pues excluyen, sacan, borran el segundo mandamiento para incluir el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ese es el tercer mandamiento de la sagrada ley de Dios, y la Iglesia Católica en el catecismo lo pone en el lugar del segundo mandamiento de no te harás imágenes. Es decir, engañan y confunden a los hermanos católicos, enseñándole de manera extraviada la santa ley de Dios, que no puede ser violada, que no puede ser cambiada, que no puede ser, pues, negada, porque es la ley santa de Dios. Los católicos entonces hacen lo que quieren con los mandamientos de Dios y lo cambian y lo ponen donde ellos quieren, porque son idólatras, porque andan detrás de las imágenes, porque creen en ellas. Es decir, los católicos andan obedeciendo a Satanás, quien personifica cada virgen, cada santo que hay en la Iglesia Católica es el diablo con sus demonios. Es decir, que ustedes están en un lugar donde solamente hay demonios y el diablo es quien rige y gobierna esa iglesia. Por eso, hermano, hoy te llamamos a que venga a la verdad, a que abras los ojos y busque a Dios en espíritu y en verdad, que no puede ser representado con nada. Dios es eterno. Dios rige los cielos y la tierra y no tiene que ser necesariamente puesto en una imagen para que tú le ores y le diga y le hable cuando Él es un Dios vivo. Por eso, hermano, hoy te exhortamos a que busques a Dios de corazón y que le ame como Él te dice, en espíritu y en verdad. Dios está en todas partes. Tú solamente tienes que clamar a Él, solamente tienes que invocar su nombre y Él está allí a través de los ángeles. Seguimos leyendo en el capítulo 20 los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Entonces vimos que el segundo mandamiento prohíbe todo tipo de imagen. No adores ningún tipo de imagen, ni la cruz. Tampoco la cruz la debe adorar, ni a los santos, ni a las estatuas, ni nada de lo que te presentan los católicos ahora con un sol que ellos te presentan en un custodio, te presentan a Dios a través de una imagen del sol. Esa es una gran blasfemia, porque cuando ellos te enseñan esa imagen, te están diciendo, este es tu Dios, en este custodio estoy yo, dicen ellos, está Dios, es mentira del diablo. Ese custodio es una imagen del Dios Sol al que sigue la Iglesia Católica y adora. La Iglesia Católica adora al Sol, no a Dios. Entonces, abre los ojos. Dios creó el Sol. Al Sol no se le debe adorar. Debe adorar al Creador del Sol, que fue Dios.
Por eso, hermano, te aclaramos, por eso, hermano, te decimos que tú tienes que seguir la palabra de Dios y que tienes que confiar y creer en Él. El Señor te dice que confíe y crea en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, ven a la salvación que Dios te está ofreciendo de manera gratuita. Oye lo que dice el tercer mandamiento de la santa ley de Dios. Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Oye bien lo que dice el Señor: no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cuanto Dios creó, porque tú no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Aquí te estamos diciendo que Dios también es celoso con su nombre, que Dios es un Dios de respeto y que no debemos tomar su nombre para hacer cuantas cosas queremos, mencionándolo donde quiera que estemos y poniéndolo en nuestra boca. Eso es blasfemia. Debemos ser leales a Dios y no tomar su nombre en vano. Por eso hoy te llamamos a que tenga mucho cuidado cuando tú tomes el nombre de Dios en vano para cuanto tú quieras hacer. No, mi hermano, el nombre de Dios es santo y sagrado y tú debes reverenciarlo y tú debes entender que a Dios hay que honrarlo y amarlo tal como Él nos manda. Vamos a leer ahora un mandamiento que está en vigencia y que hoy el planeta entero lo ha negado. El planeta entero lo ha echado por tierra y es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Son 4 mandamientos para Dios. El primero: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. El segundo mandamiento, que es exclusivo de Dios, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra. No la adorarás. No le rendirá culto a las imágenes. Segundo mandamiento, que es atribuido exclusivamente a Dios. El tercer mandamiento, también exclusivo para Dios: no tomar su nombre en vano. Oiga bien, no tome el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento de los 4 que son exclusivos de Dios: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y el cuarto, oye bien, en este mandamiento Dios se identifica de creador de los cielos y de la tierra y de gobernar el planeta, de gobernar los cielos y la tierra. Aquí están los atributos de Dios como eterno creador. Cuarto mandamiento de la santa ley de Dios dice: acuérdate del día santo, que es el sábado, para santificarlo. ¿Por qué Dios te está diciendo que te acuerde? Recuerda el capítulo 2 del libro de Génesis, que ya lo mencionamos en este programa, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y que el séptimo día, que es sábado, el Señor lo reposó, que el Señor lo bendijo, que el Señor lo santificó. Es decir, el sábado viene de la creación. El sábado es el sello del creador de los cielos y de la tierra. ¿Y por qué ahora Dios te dice a ti, hermano católico, hermano evangélico, hermano testigo de Jehová, hermano mormón, hermano, por qué Dios te dice acuérdate? ¿Por qué Dios menciona la palabra acuérdate? ¿Es porque Dios se olvidó? ¿Es porque Dios olvida? Solamente una cosa: Dios olvida tus pecados cuando tú te arrepientes. Cuando tú confiesas tus pecados y te arrepientes, el Señor se olvida de eso y lo lanza al fondo del mar. Es decir, Dios lo lleva al fondo del mar y se olvida de tu pecado y te da la salvación y te da la oportunidad de entrar al cielo. Eso Dios lo olvida. Cuando tú te arrepientes y cuando tú confiesas tus pecados y Dios
lo olvida echándolo al fondo del mar. Vamos a leer el cuarto mandamiento, olvidado por todos los religiosos de la tierra. Solamente un pueblo hay que lo va a guardar y lo está guardando y lo está ensalzando y lo está elevando y lo está rescatando, que es el pueblo remanente de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a leer textualmente lo que dice el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días te da el Señor para que trabajes? 6 días. Del domingo hasta el viernes. Es decir, 6 días de labor que Dios te da exclusivamente para ti. Para que tú la uses en tu trabajo. Para que tú hagas tus cosas durante esos 6 días. Pero oye lo que sigue diciendo el cuarto mandamiento para que entienda que Dios se reserva uno solo y te otorga a ti por amor 6 para que trabaje. Dice, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. ¿Cuál es el día de reposo del Señor tu Dios? Aquí dice el sábado. Aquí no dice el domingo. Aquí no dice el primer día de la semana. Aquí dice el santo sábado. Es decir, Dios reposa, descansa. Dios está en comunión con su pueblo el sábado. No es el domingo. Dios nunca ha hecho culto el domingo ni lo hará. Dios trabaja desde el primer día de la semana y el sexto día todavía el Señor sigue trabajando y le dice a su pueblo, prepárense para el santo sábado. Es decir, que todavía el sexto día Dios trabaja y nos dice, preparémonos para el séptimo día, día santo y sagrado de reposo para el Señor tu Dios. Y dice, no hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. ¿Qué día declara Dios santo? El sábado. El sábado es un día santo y sagrado. No es un día común de la semana. No es como el domingo. El sábado es santo y sagrado. El domingo no hay ninguna santidad puesta en él de parte de Dios. El domingo es el primer día de la semana, día de trabajo. 6 días para trabajar. Desde el domingo hasta el viernes son 6 días para que tú trabajes y hagas toda tu labor. Pero el sábado es santo y sagrado. Único día de la semana santo, el sábado. Por eso, hermano, te aclaramos a ti, amigo religioso, a ti, hermana religiosa. Tú andas en rebeldía, tú andas violando la ley de Dios. Tú dices ser cristiano, pero eres un violador de la ley como el diablo. Violaste la ley de Dios y la sigue violando y sigue obedeciendo al diablo cuando te manda a que le haga culto el domingo, a que le guarde el domingo al Señor cuando Él ya declaró que el sábado es santo y sagrado. Hermano, te quiero aclarar que tú no puedes elegirle a Dios nada, que Dios lo eligió todo por ti, que Dios escogió por ti. Es decir, tú no tienes derecho a escogerle nada a Dios. No te compete, solamente a ti te compete obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, hacer su voluntad, caminar por el camino que Él te dice que camine. No andes en boca de los dirigentes haciendo lo que ellos te mandan, ni obedeciendo lo que ellos te dicen. Obedece a Dios, obedece su palabra, obedece sus mandamientos, guarda su ley, guarda su santo sábado, haz la voluntad de Dios si quieres vivir en el cielo. Dios te dice,
te invito a la boda del Cordero, pero tienes que hacer mi voluntad. Tienes que andar en mi camino, tienes que andar en mi ley, tienes que obedecerla, tienes que guardarla, tienes que obedecer el sábado, tienes que guardarlo, tienes que reverenciarlo para que vengas a esa boda. Si no, no entrará, dice el Señor. Todo el que viola mi ley no entrará al cielo. Todo el que niegue mi ley no entrará al cielo. Todo el que diga que clavé los 10 mandamientos en la cruz no entrará al reino de los cielos. Porque la ley es el carácter de Dios. Y si tú niegas los 10 mandamientos, entonces, ¿cuál carácter tú tienes? ¿Tendrás el carácter de Cristo? No, porque Jesús en todo obedeció a su Padre y guardó todos sus mandamientos. Es decir, en todo he complacido a mi Padre y mi Padre se ha complacido en mí. El Señor Jesús te dice, si tú haces igual, entrarás a la boda, vivirás en el cielo junto con el Cordero y junto con el Padre. Así que mi hermano, hoy te exhortamos a que escuche que la ley de Dios está vigente, que no puede ser violada, que no puede perimir, que no puede terminar, porque es la ley eterna, es la ley de la libertad. Leemos en el capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar al padre y a la madre, honrarlo de corazón, tenerlos y cuidarlos hasta que envejezcan y hasta que mueran. Es un deber tuyo, es un deber mío, honrar a nuestros padres, no olvidarlo, darle lo que ellos merecen, porque Dios nos está diciendo que es el único mandamiento con promesa de alargarte los días en la tierra. Un mandamiento con promesa, un mandamiento que Dios te da para que tengas vida y vida en abundancia. Dice en el verso 13, no matarás. El verso 14 dice, no cometerás adulterio. El verso 15 dice, no hurtarás. El verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 17, verso 17 del capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están los originales 10 mandamientos. Oye lo que dice el verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Es decir, óyeme bien, no codicies nada de tu prójimo. Dios te está diciendo que no lo hagas, porque por ese mandamiento que fue violado en el cielo por Satanás cuando codició el trono de Cristo, por ese mandamiento fue lanzado Lucifer y sus ángeles a la tierra, porque lo violaron en el cielo. Por ese mandamiento, pues, cayeron Adán y Eva cuando violaron la ley allí en el árbol del bien y del mal, cuando tomaron su fruto y violaron su ley, porque codiciaron lo que es de su prójimo. Violaron la ley de Dios. Ellos cambiaron la ley de Dios. Ellos tiraron por tierra la ley de Dios, cayeron en el pecado, violaron su santa ley y cayeron para morir. No era el plan de Dios que el hombre muriera, porque allí estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el Edén, donde el hombre se iba a proveer de él una vez al mes. Es decir, que el hombre fue creado para vivir eternamente. Pero Satanás, como ya había sido sentenciado, pues violó el mandamiento y hizo que Adán y Eva lo violaran, el 10º mandamiento, y también lo llevó a la desgracia y cayeron en la muerte.
Adán y Eva murieron, aunque murieron perdonados. Fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús a través del Cordero allí en el Edén. Es decir, Adán y Eva están salvos. Cuando Cristo venga en gloria y majestad, Adán y Eva serán levantados del polvo y verán al Rey en su hermosura, verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú seas uno de ellos, que tú quieras ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. La ley de Dios se presentará en el cielo. Los 10 mandamientos se presentarán a todo el universo. La ley de Dios se verá en todo el mundo, porque la ley de Dios es santa y sagrada, y Dios la va a mostrar para que entiendan que su ley es vigente, que su ley está presente, que la ley por la que nos juzgará será la ley de los 10 mandamientos, la ley de la libertad. Será hasta el próximo domingo donde estaremos aquí demostrando que la palabra de Dios sigue vigente, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis ni una tilde ni una jota perecerá sin que todo se cumpla. Así lo dice el Señor, así lo ha proclamado y así se cumplirá. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto